energía y les vengo a hablar un poco sobre los cálculos que realicé sobre la tarea 4 del tema 2, que nos habla de la aplicación de los motores DC en la industria. En la empresa Sidor existe una planta para producir cabilla lisa y estriada. En dicho proceso se utilizan para conformar el acero máquinas de laminación denominadas bastidores, las cuales son movidas por motores DC de mediana potencia. En esta ocasión usaremos para el ejercicio el bastidor número 8. Nos dice que en los archivos ponemos las especificaciones del motor, la información que necesitamos para resolver el problema. La topología es antiparalelo de armadura sin corriente circulante. Nos dan un gráfico y nos muestran dónde se especifican las RPM versus el tiempo. Nos piden determinar para los instantes de tiempo T0 más, T2 más, T4 menos, T5 más. Nos piden el cuadrante de trabajo, los puentes de tiristores que funcionan y el modo, el ángulo de disparo, el flujo de energía. Nos piden graficar la corriente de armadura para cada caso del diagrama correspondiente. Acá nos muestran el diagrama del tiempo con respecto a la RPM, los datos que obtuvimos de la placa de los bastidores. Obtuvimos aquí, sacamos el voltaje de armadura, que son 700 voltios, la corriente de armadura, la resistencia de armadura, la corriente de campo, las RPM. Nominal viene siendo la máxima y la BRMS. En la solución vamos a hallar primero los valores nominales de la constante y de la velocidad angular. La velocidad angular para calcularla sería la RPM por 2pi sobre 60, y eso nos da el valor en radianes sobre segundo. Calculamos la constante, acá nos dio nuestro valor. Para iniciar con los cálculos y con la identificación de cada cuadrante con respecto al tiempo, vamos a observar aquí un repaso de lo que vimos en la tarea anterior, y es que el modo en cómo trabajan los cuadrantes. En el primer cuadrante se observa que el torque es positivo y omega es positivo. Esto lo que nos dice es que ambos van a estar circulando en el mismo sentido, en sentido positivo. Entonces, en el segundo cuadrante es el cuadrante donde el motor se encuentra en desaceleración, y el cambio del sentido del torque va a hacer que empiece a desacelerar y poco a poco la velocidad se haga cero. Aquí podemos observar que el torque y el omega están en sentido diferente. El torque es el que cambia de sentido y va a hacer que la máquina se encuentre en desaceleración. En el tercer cuadrante la máquina entrega energía a la carga en rotación en sentido antihorario y el torque en sentido antihorario también. Aquí podemos observar lo mismo que pasó en el primer cuadrante, pero en sentido contrario. Ambos están, el torque y la velocidad angular se encuentran en negativo, en sentido antihorario, y están circulando en el mismo sentido. Se encuentran en este momento en aceleración hasta que llega un momento que se estabiliza. Acá observamos el cuarto cuadrante, en donde el torque nuevamente cambia el sentido y ahora viene siendo positivo y omega sigue siendo negativo. Bueno, la velocidad angular sigue siendo negativa, entonces el torque se encuentra en sentido de giro horario, y la velocidad angular se encuentra en sentido de giro antihorario. Basados en esto, vamos a realizar nuestros cálculos para T0 más. Acá vamos a observar el puente antiparalelo en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, el puente que va a estar funcionando va a ser el puente número 2. El puente número 1 va a estar apagado. Aquí observamos el sentido de nuestra corriente. Para realizar
Aquí tenemos el puente 2, está trabajando como rectificado porque se le está inyectando una corriente al motor. Esto pasa en el tercer cuadrante, que pasa lo mismo que en el primero, pero en el sentido contrario. Es decir, que en nuestra fórmula, según el LKV que hicimos, el voltaje del puente va a ser igual a la constante por la corriente de campo, por la velocidad angular, por la resistencia de armadura, por la corriente de armadura. La fuerza electromotriz va a ser, se supone que la fuerza electromotriz es la constante por la corriente por omega. Pero en este caso, en el caso del cuadrante número 3, observamos que omega es negativo. Entonces, si omega es negativo, la fuerza electromotriz va a ser negativa. Y el torque en este cuadrante también se encuentra en el sentido antihorario, negativo. Esto gracias al sentido de la corriente de armadura, que es negativa. Entonces, por torque va a ser negativo. El cuadrante de trabajo ya